שלום חברים, אנחנו נלמד את איגרת ט"ז של רבש. האיגרת נמצאת. Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Vamos a estudiar hoy la carta 16 de Rabash. Podéis encontrar los materiales en el sistema Arbut. Rab, ¿qué puedo decir? Vamos a empezar con la carta 16. Carta 16. 21 de diciembre de 1955. Empezamos en el segundo párrafo. Recibí tu carta y que el Creador ilumine que nuestro camino sea el camino correcto y fortaleceremos nuestra memoria para el día de la conmemoración. Entonces se nos entregará la luz de la memoria, que es buena para purificar el aire material. Y entonces respiraremos el aire de la santidad, que es la vida verdadera y eterna. Me gustaría añadir a lo que escribiste. Estoy seguro de que si hubiera conocido al mayor agnóstico, etc., debemos saber que hay una costumbre que se aplica en el mundo entero. No es bueno para un artesano de primera línea estar rodeado de trabajadores poco capacitados y aprender de sus acciones. Por ejemplo, cuando un zapatero está entre zapateros aficionados y le dan a entender que no vale la pena hacer un buen zapato, sino hacerlo como salga, y que no vale la pena hacer un zapato bello y de calidad. O un sastre, si es un experto, cuando está entre sastres incompetentes, le dan a entender que no vale la pena esforzarse en coser prendas bonitas, pulcras y a la medida de su cliente. Entonces, debe ser cauteloso y no estar en contacto con ellos. Mientras que si un constructor está entre sastres, no puede aprender de sus malas acciones porque no hay conexión entre ellos. Pero dentro de la misma profesión, cada uno debe cuidarse de estar en contacto solo con personas de corazón puro. Según lo anterior, con cualquier persona que consideres un sirviente del Creador, debes estar en guardia y ver si es un trabajador capacitado, es decir, que desea que su trabajo sea limpio y puro y destinado a Lishma. En el último de los casos, debes saber que no es un buen trabajador y buscar consejo en su alma, mediante el cual ser un trabajador capacitado y no un trabajador ordinario que solo aspira a su salario, sino si, por ejemplo, pero un trabajador bueno y profesional es uno que no considera la recompensa, sino que disfruta de su trabajo. Si, por ejemplo, un sastre profesional sabe que las prendas ajustan a su cliente en cada punto, esto le aporta placer espiritual más que el dinero que recibe. Así, con personas que no son de tu profesión, no es importante si estás entre ellos, ya que tú te dedicas a la construcción y ellos se ocupan del negocio de cueros. Pero con las personas que se dedican a la Torá y que no son meticulosos en conservar las ropas a medida de su propietario, solo tienen una mente que está en contra de la Torá, opuesta a la visión de la Torá. Y aquí debes estar siempre en guardia y mantenerte muy alejado de esas personas, a distancia de un tiro de flecha, por así decirlo. Y esto no ocurre igual con las personas ordinarias. Por lo tanto, como no tienes contacto con las personas de Mizrahi,
no necesitas una vigilancia tan cuidadosa. Pero hay que cuidarse de las personas de Agudat Israel. Y con los Hasadim necesitas aún mayor vigilancia. Y con las personas que eran cercanas a mi padre, Baal HaSulam, tienes que tener un ojo muy vigilante. Y esta es la razón que nos explica el Ari y nos aclara Baal HaSulam en el Talmud de las 10 Sefirot. En el mundo de Nekudim, Melech Hadat, el nivel de Keter, que es el primer Melech, rey, durante la ruptura cayó más bajo que todos los Melachim, que todos los reyes. Esto es así porque, aunque él tiene un mayor grosor, espesor, es también más elevado cuando tiene un masaj. Y él también es peor cuando pierde el masaj. Por esta razón, cae más bajo que todos los melachim. Podemos interpretar estas palabras. Aquellos que caminan por el camino del Creador tienen un deseo de recibir mucho mayor, tanto para la corporalidad como para la espiritualidad. En consecuencia, aquellos que estaban cerca de Baal HaSulam, mientras se apoyaban en él y estudiaban, tenían un masaj y aviut, grosor. Pero ahora, tras el fallecimiento de Baal HaSulam, ahora que no se anulan y no tienen interés en tener un masaj, todo su trabajo consiste en ser judíos hermosos o rebes, grandes rabinos. Por lo tanto, este es un aviut sin masaj y así naturalmente se desarrollan sus acciones. Y para mí son sospechosos en todo y no hay nadie que los frene. Y estoy siendo breve porque no deseo tenerlos en mi pensamiento, ya que conoces la regla. Uno está donde están sus pensamientos. Para entender el asunto más claramente, lo hago porque sé que eres devoto de conocer la verdad y me vi obligado a pensar sobre el caso del aviut sin masaj, que tiene que ver con la rotura de vasijas que aún no pueden ser dilucidadas. Para entender el asunto más claramente te daré un ejemplo conciso. Se sabe que entre 2 grados hay un grado intermedio, que está compuesto de los 2 discernimientos juntos. Entre el estado inanimado y el vegetal hay un punto medio, un punto intermedio llamado corales. Entre el vegetal y el animal está la piedra del campo o perro del campo, que es un animal que está atado a la tierra por el ombligo y se nutre de ella. Y entre el animal y el hablante está el mono. Por lo tanto, surge una pregunta. ¿Cuál es el punto intermedio entre verdad y mentira? ¿Cuál es el punto que está formado por ambos discernimientos juntos? Antes de que lo aclare, añadiré otra regla. Es sabido que es imposible ver un objeto pequeño y que es más fácil ver un objeto grande. Por lo tanto, cuando una persona comete mentiras, no puede ver la verdad, que está caminando por un camino falso. Por el contrario, dice que está yendo por el camino de la verdad, pero no hay mayor engaño que ese. Y la razón es que no tiene suficientes mentiras para ver su estado verdadero. Pero cuando una persona ha adquirido muchas mentiras, las mentiras en él aumentan hasta tal punto que puede verlas si así lo desea. Por lo tanto, ahora que ve las mentiras y comprende que está siguiendo un camino falso,
puede ver su verdadero estado. En otras palabras, ve la verdad en su alma y cómo cambiar al camino correcto. Resulta que este punto, que es de verdad, el estar andando por el camino de la falsedad, es el punto intermedio entre la verdad y la mentira. Este es el puente que conecta verdad y mentira. Este punto es además el final de la mentira y de ahí en adelante comienza el camino de la verdad. Así podemos ver que para ser recompensados con Lishma, primero necesitamos preparar el más grande Lo Lishma. Y entonces podremos lograr Lishma. Asimismo, Lo Lishma es llamado mentira y Lishma es llamado verdad. Cuando la mentira es pequeña y las mitzvot y buenas acciones son pocas, tiene un Lo Lishma pequeño y entonces no puede ver la verdad. Por lo tanto, en ese estado, dice que está caminando por el camino bueno y verdadero, es decir, que trabaja en Lishma. Pero cuando se dedica todo el día y toda la noche a la Torah y mitzvot en Lo Lishma, entonces puede ver la verdad, ya que mediante la acumulación de mentiras, su mentira aumenta y ve que en realidad está caminando por un camino falso. Y entonces comienza a corregir sus acciones. En otras palabras, siente que todo lo que hace es solamente en Lo Lishma. Y desde ese punto, uno pasa al camino de la verdad, al Lishma. Solo ahí, en ese punto, comienza el asunto de desde Lo Lishma uno llega al Lishma. Pero antes de eso, la persona afirma que está trabajando Lishma y entonces, ¿cómo puede cambiar su estado y su camino? Por consiguiente, si uno es perezoso en el trabajo, no puede ver la verdad, que está inmerso en las mentiras. Pero al aumentar la Torah y mitzvot, con el fin de otorgar satisfacción al Creador, uno puede entonces ver la verdad, que está yendo por un camino falso llamado Lo Lishma. Y ese es el punto intermedio entre verdad y falsedad. Así pues, debemos fortalecernos tal como nos indicó Bala Sulam y estar firmemente confiados en nuestro camino, de manera que cada día sea nuevo para nosotros, porque es necesario renovar constantemente nuestros cimientos. Así obtendremos una unión eterna que no se derrumbará e iremos hacia adelante. Bueno, dice Rab, veo que solo tenemos pregunta de Kiev. Vamos a preguntar a Kiev y quizá lo leamos de nuevo después. En la primera parte del artículo, él habla sobre diferentes tipos de estudiantes que hay distintos tipos de estudiantes, había distintos tipos de estudiantes y tenemos que tener cuidado de aquellos que estudiaban con Bala Sulam. Y por otro lado dice que tienes que esforzarte mucho y entonces verás la verdad y llegarás a la verdad. Pero Bala Sulam, los estudiantes de Bala Sulam se esforzaron mucho. Rab. Quiere decir que cuando estaban junto a Bala Sulam, los estudiantes de Bala Sulam, cuando estaban cerca de él, ellos se anulaban ante él. Pero cuando Bala Sulam ya no estaba junto a ellos, entonces
todos ellos estaban así muy tiesos y cada uno se veía como grande, y por eso hay que tener mucho cuidado de no sacar la impresión correcta de ellos, no estar en la forma incorrecta también que estaban ellos. Es un problema cuando un estudiante es muy cercano a su maestro. Estás atado a él, pero cuando se desconecta de su maestro, cuando fallece el maestro, no importa que los estudiantes hayan tenido un gran maestro, porque en ese tiempo, en ese momento, los estudiantes ya no son fieles a su maestro, a las enseñanzas de su maestro, y por lo tanto se vuelve peligroso estar cerca de ellos para no contraer ciertos virus. Normalmente así ocurre cuando el maestro fallece. Me han avisado que estaba hablando en ruso. Así que tengo que repetir. Amit le dice, bueno, ha sido traducido usted, puede continuar. Entonces, voy a continuar. Entonces, después de que el maestro se va, no se puede confiar en el estudiante, especialmente aquellos que quisieron presentarse a sí mismos como grandes. Ese es todo el problema. Tal como dice al comienzo, uno tiene que ver para qué trabaja la gente, en beneficio de qué, para hacerse con un gran nombre, para una gran reputación, para ser considerados grandes cabalistas, para vestirse bien, para ser como los grandes líderes, etcétera, etcétera. Es decir, aquí uno necesita entender a qué aspira cada persona. Bueno, ahora vamos a pasar al hebreo. Eb 1. Hola, Rab. Buenos días. ¿Qué significa tener cuidado, ser cauteloso para que la ropa sea adecuada para el cliente? Rab, estar siempre cubierto con masaje y luz reflejada, y así uno cubrirá todos sus pensamientos y deseos. Pregunta, ¿qué quiere decir con eso? Rab, ¿quiere decir que sus vestiduras cubran todos sus deseos para que estén con la intención de otorgar? Pregunta entonces, ¿cómo preocuparse de ellos? ¿Cómo saber si uno tiene que preocuparse de esto? Rab, eso ya es una pregunta distinta. Uno tiene que saber de lo que tiene que preocuparse. Normalmente, esto es una corrección hecha por la decena, que si la decena se reúne y enamora a los amigos, uno quiere analizar el camino, uno va a tener éxito y no va a equivocarse. ¿Y uno adquiere así la vestidura correcta? Rab dice sí. Baltia. Рав, там в статье говорится, что такое самая большая ступень лолишма? Pregunta, ¿cuál es el grado más grande del Lolishma? Rab, el grado mayor del Lolishma es
La mentira más grande, cuando la persona ve que que está en una mentira y a partir de ahí se gira y se dirige hacia la verdad. Mac 27. Buenos días, Rab. Yo veo una contradicción en este artículo. Por un lado se dice que tenemos que tener cuidado, por otro lado se dice que hasta que no lleguemos a conocer esta gran mentira, no seremos capaces de corregirnos. Entonces no está claro. ¿Qué es lo que no está claro? Dice Rab. Dice el amigo, si yo tengo cuidado, no llegaré a esa gran mentira. Entonces, ¿cómo voy a llegar si soy cauteloso todo el tiempo? Rab, tienes que avanzar, como he dicho hoy, solo por medio de la sociedad, por medio de la decena. Y entonces no tendrás problema en avanzar correctamente. Cuanto más te conectes a la decena, más capaz serás de librarte de todos los errores. Pregunta. Entonces, ¿dónde estará la gran mentira? Ahí, al lado, dice Rab. Junto a ello. Ita. Volevo chiedere questo. Ci sono due possibilità, problemi che io vedo nell'ambiente. Cioè, sono io il problema. Hay dos problemas que veo en el entorno. O yo soy el problema y entonces no puedo resolverlo, o es el entorno el problema. ¿Cómo puedo discernir entre estas dos cosas? Rab. Bueno, de hecho, ambos son problemas y no podemos diferenciarlos. ¿Qué es lo que dice? Que si tú llegas a buenos profesionales, entonces tú también te vas a desarrollar de buena forma. Esa es la solución. Es decir, todo el tiempo hay que elevar el nivel de la decena y del grupo, cada vez elevar más el nivel. Y de ese modo no te equivocarás. Sí, Mujeres Moscú 3. Здравствуйте, Раф. Скажите, пожалуйста, здесь как раз и есть проверка для ученика, когда учитель уходит, чей чемодан он несет, свой или Творца? ¿Es este el examen para un estudiante cuando el maestro le da su maleta para que la lleve, Rab? No puedo decir si la maleta del maestro, eso es un ejemplo diferente. La maleta está relacionada con el respeto y eso es otro tema. Mujeres, Mac 25. Buenos días, Rab, Cli Mundial. Rabash escribe aquí que tenemos que fortalecernos en el camino hacia el Creador. ¿Cómo es posible hacerlo? Porque aún estamos en una mentira, en Lo Lishma. Rab, por medio de la conexión con los amigos, no tenemos ninguna otra cosa a lo que agarrarnos. Simplemente tenemos que sujetarnos así unos a otros. Mujeres, alemán. Parece que no hay pregunta. No es la primera vez que ocurre. Mujeres, EB 1. Tengo un eco. Parece que no se escucha. Ahora, pregunta de una amiga.
¿Qué significa ser perezoso en el trabajo del Creador y renovar los cimientos cada día? Rab, que cada día, como se dice, debe ser nuevo a tus ojos. Que analizamos, que revisamos nuestras relaciones y deseamos elevarlas a un grado más alto. ¿Qué significa ser perezoso en los caminos del Creador? Rab, tenemos que estar todos conectados para que Él pueda estar en el centro de nuestro trabajo. Que pregunta acerca de la pereza. Ahora lo he entendido, Rab. Significa que te dedicas a todo excepto al estudio de la sabiduría de la Kabbalah y la conexión con los amigos. Здравствуйте. Киев. Скажите, пожалуйста, вот мы недавно учили статью «Продать кровлю дома своего», и там такое поведение, вот, проверять, работают ли они на Творца. En uno de los artículos de Rabash se dice que si examinas el amor al Creador, que habla de los espías, y que tienes que cerrar tus ojos a esos espías. Y aquí, sin embargo, se dice lo contrario. Rab dice, sí, y tenéis que hacer escrutinios acerca de eso. Tiene que ser de una forma y de otra. Si yo me dedico al amor a los amigos y pienso solo en el amor a los amigos, ¿es eso lo correcto? O también tengo que examinarme a mí mismo, a mis amigos, si estamos en la dirección correcta o no. Si tengo cierta sensación de amor como una madre hacia su bebé que lo ama incondicionalmente, sin ningún examen previo. Hoy también tenemos que estar en un examen y un escrutinio. Necesitamos ambas cosas. Pregunta, por ejemplo, cuando comienzo alguna acción, siempre empieza con algo malo y necesito trabajar sobre mí mismo. Entonces, todo tipo de contacto con los amigos, ¿cómo funcionan todos estos exámenes y revisiones? Cuando yo veo que algo está mal, veo que el problema no está en los amigos ni en mí, sino en la conexión entre nosotros. Entonces, ¿esto ya en sí es una dirección hacia la plegaria o...? Digamos, sí, supongamos, dice Rab. Yo lo diría del siguiente modo. Necesitamos intentar todo el tiempo dirigirnos hacia la conexión y vernos como si estuviésemos conectados y que lo único que deseamos es incrementar la conexión más y más. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra meta. Y junto con eso necesitamos de vez en cuando hacer un examen, una revisión. ¿Estamos trabajando en el camino de la verdad? ¿Es verdadera esta conexión o no? Esto es de lo que hablamos, que hay un momento para lo uno y hay un momento para lo otro. Y leeremos artículos donde veremos dónde se me permite entrar en la conexión. El examen también de nos estamos dirigiendo hacia la conexión o no.
podemos avanzar de una forma mejor, podemos fortalecer más las cosas, podemos realizar todo tipo de acciones imaginarias y continuar. Hay muchas condiciones y detalles para esto. Los estudiaremos. Y hay estados de también crítica, de hacer crítica. Y es preferible para nosotros hacer eso también. Turquía 3. Shalom Rav. Shala Shel Chaver. A friend asks that in the article, Hola Rav, pregunta de un amigo. En el artículo hay ejemplos de formas de transición entre un punto y otro, de transición, en la transición de la corporalidad a la espiritualidad. ¿Nos escuchó bien? ¿Cómo podemos encontrar ese punto en nuestra conexión? La transición entre qué y qué, pregunta Rav. La transición entre la corporalidad y la espiritualidad, eso está en nuestra actitud de unos hacia otros, en beneficio de quien pienso, en beneficio de quien trabajo, para mi propio beneficio o para beneficio del Creador. De hecho, no hay nada más. Es muy sencillo, solo que simplemente tengo que estar todo el tiempo haciéndome este examen y revisándome. ¿Estoy haciendo esto para mi propio beneficio o para beneficio del Creador? Porque no puede ser ambas cosas a la vez. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre el Rab y el Creador? Rab dice, Rab podría ser un amigo, podría ser el maestro, pero el Creador es la fuerza superior hacia la cual nos tenemos que dirigir todos. Pregunta. A veces siento que hay operaciones espirituales que ocurren dentro de la decena, pero cuando las examino no puedo saber si provienen de Rab o del Creador. ¿Cómo puedo aclarar esto? Rab dice, pronto serás capaz de diferenciarlo. Serás capaz de aceptar que todas esas novedades, cosas nuevas, provienen del Creador. Bueno, Mujeres Moscú. Дорогой Раф, как нам укрепиться в своей самоотмене перед учителем? Querido Rab, ¿cómo fortalecemos nuestro anulamiento frente al maestro cuando no esté presente en el mundo físico? Rab, tenéis que preocuparos de alcanzar conexión con el Creador. Y el maestro es un maestro, como en la escuela. Él te dirige hacia el alcance de la conexión con el Creador. El maestro no es sagrado, el maestro es una persona como tú, tal vez un poco más cercano al Creador, con un poco más de entendimiento, pero al fin y al cabo, Él te enseña y eso es todo. Y tú tienes que estar dirigida exclusivamente hacia el Creador, solo de acuerdo con la guía y siguiendo la guía del Maestro. Pero no debes atribuir ninguna santidad al Maestro. Mujeres, Lituania.
Добрый день, учитель. Тут в статье пишется: подготовить самое большое лолишма ради себя. El artículo dice preparar el más grande Lolishma. ¿Puede explicar qué es eso del Lolishma más grande? ¿Cómo se trabaja en ese estado? Que descubrimos constantemente cuánto estamos en el amor propio. Eso es todo. Но это переход, самое большое лолишма, это когда мы создаем на следующем ступени, это... Pero el Lolishma más grande es cuando creamos el clip para la luz del Creador en el siguiente grado y entonces cambiamos la intención. Rab dice, no. Lolishma es para mí mismo, en mi propio beneficio. Eso es lo que se llama con la intención de recibir Lolishma. Y nosotros tenemos que conseguir una revelación que no sea para mi propio beneficio, que trabajo para mi propio beneficio. Y a partir de ese momento, la resolución de que a partir de ahora quiero trabajar para Lishma. ¿Así es como establecemos nuestra conexión con el Creador? Rav dice sí. Gracias. Николаев, Сочи. И судя из этой статьи, получается, какой-то процент товарищей вынесет после вашего ухода, да, в иной мир. То есть мы можем уйти по неправильной дорожке. Cuando el maestro fallece, algunos estudiantes pueden desviarse del camino y nuestra motivación es que recibamos una respuesta del Creador mientras usted esté vivo, o no tenemos que pensar en ello. Rav dice, tenéis que pensar en ello mientras yo esté vivo. ¿Por qué? ¿Porque más tarde será más complicado? Rav dice, claro, por supuesto que más tarde será más complicado. Latín 2. Gracias, Rav. La pregunta es parecida a la que hicieron las mujeres de Lituania. Dice que nosotros necesitamos preparar el Lishma más grande. ¿Acaso no es el Creador el que lo prepara para nosotros? Por supuesto que es el Creador quien lo prepara, pero tenemos que trabajar sobre ello. Tenemos que trabajar sobre el Lolishma que Él nos da. ¿De acuerdo? Mac 6. Хотел уточнить еще один момент. Вот ситуация похожа, что когда человек стоит перед царем и явно его видит, то преклоняется перед ним, как и с учителем. Cuando una persona está parada ante el rey, cuando el estudiante está frente al maestro, se anula ante él. Pero ¿cómo te anulas cuando ya no está presente el maestro? Rav dice solo por medio de los amigos. Es decir, que por medio de los amigos significa que cada amigo sujeta a todos los demás amigos y los mantiene en pie y los apoya. Y de esa forma todos avanzan juntos. PT 6. Vemos aquí que Rabash advierte de aquellos que estaban cerca de Balasulam y una generación más tarde, cuando Rabash falleció, vimos que usted se alejó de todos los que estaban junto a Rabash.
¿qué ocurrirá cuando usted ya no esté? No solo cuando yo no esté aquí, la gente se dividió en grupos. Había un grupo que no quería dedicarse a Torah y Mitzvot, se quedaron allí, en el mismo lugar donde estudiábamos juntos con Rabash. Y todo el resto se fue de aquel lugar y siguió existiendo en otros lugares, según tengo entendido. Pregunta, no pregunto acerca de eso. Lo que me interesa es que usted se apartó de los demás, pero ¿qué haremos nosotros? Rab dice, vosotros no tendréis que apartaros de nadie, porque vosotros ya tenéis una sociedad, y esa sociedad, cuando yo me vaya, permanecerá. Y ahí es donde tenéis que seguir estudiando y revelando al Creador. Y esa sociedad, de acuerdo, que se aposenta en los cimientos que escriben Bala Sulam y Rabash. Yo no os voy a dar ni nuevas leyes, ni nada nuevo. Ya tenéis un edificio, libros, para poder continuar hasta que reveléis al Creador. Y esperemos que eso sea antes de que yo me vaya, que podáis revelar al Creador y continuar, y también difundir todo esto al mundo entero. Tenéis los cimientos y las bases para todo eso. ¿Puedo hacer otra pregunta?, dice el amigo. Sí. Una vez que entramos en Lishma, ¿tenemos cierta seguridad de permanecer en Lishma o puede haber algún tipo de accidente? Puede haber algún tipo de accidente, pero no caer. Y de ahí viene el dicho de no creas en ti mismo hasta el día que mueras. El día que mueras es el final de la corrección, cuando todo tu deseo de recibir con la intención de recibir se muere. Pregunta, entonces, ¿cuál es nuestra confianza en que podemos protegernos unos a otros? Rab, que os sujetaréis unos a otros y continuaréis de ese modo, en plegaria, en una dirección constante hacia el Creador, siempre hacia Él. Entonces, una vez que entramos en Lishma, ¿todo el programa interno no cambia? Rab dice, nada cambia, no te preocupes, yo os ayudaré desde un lugar distinto. Otra pregunta, Rab, ¿cómo poder hacer para que usted viva siempre entre nosotros cuando todo eso ocurra? Rab dice, depende de vosotros, no hay nada por lo que llorar. Ya está, ya estoy al borde de la muerte. No os preocupéis por eso, no hablemos acerca de eso. Cuando llegue el momento llegará, todo está en manos del Creador. Amit quiere preguntar. Yo quiero unirme a los amigos. En nuestra decena se siente que desde que empezamos a estudiar Lishma, lo Lishma, hay esta sensación de tensión interna que se está acumulando y que no proviene solo de nuestro trabajo, sino que también proviene de su guía, que usted está tirando de nosotros, jalando de nosotros, y hay una sensación muy clara de poner en práctica todo eso y tener fe en el Rab y en la guía, y que no hay forma de entrar en Lishma sin el maestro. Rab, el maestro está aquí y también está en el mundo venidero.
está presente. No os preocupéis, simplemente tenéis que dirigiros al Creador y eso será lo que determinará todo, por encima de todo lo demás. Amén. Pero nunca hubo en la historia un ejemplo de un grupo que avanzara sin maestro. Rav, pues entonces lo habrá. El grupo que avanza sin el maestro. ¿De verdad? Bueno. Moscú no. Когда активность в работе десятки влалишма в организации, в участии становится несоответствующей десятке, где нужно остановиться? Cuando el trabajo en la decena ya no corresponde a la decena, ¿dónde tenemos que parar, Rav? No podemos analizar estas cosas, examinarlas, porque no tienen fin. Son infinitas. Preguntas, escrutinios que merece la pena no entrar en ellos, sino más bien al contrario, simplemente seguir la conexión y el amor. No vamos a analizar quién está más en lo correcto, quién está menos en lo correcto, sino que tenemos que analizar cómo estar más conectados. Мак 17. Десятки, он вроде не повторяет предыдущие, но я все-таки спрошу с уточнением. Можем ли мы, вот подобно Рабашу, поднимать свои мысли авиют без экранов, если действуем из намерения удовлетворить? Podemos elevar Rav dice, sí, haced todo lo que podáis. Lo siento, no tuvimos traducción de la pregunta. Cáucaso. Сказано, что нам нужно усиливаться в Торе и заповедях. А как мы можем усилиться в Торе и заповедях в десятке? Tenemos que fortalecernos en la Torá y las mitzvot. ¿Cómo hacer eso en la decena de forma práctica, Rav? La Torá es llamada la luz que reforma, que proviene del Creador. Y las mitzvot, los preceptos, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la regla más grande, la ley más grande de la Torá. Y por lo tanto, con la conexión, tú atraes la luz que reforma para que te corrija, y eso es de lo que te tienes que preocupar. Eso es lo que se llama dedicarse a la Torá y las mitzvot. ¿Pero solo es en intención o tenemos que hacer algún tipo de acción, Rav? No, todas las acciones que puedan conectarte, que puedan ataros juntos, uniros, todas esas acciones. Ita. Maestro, grazie di nuovo. Maestro, purtroppo ne hanno parlato e quindi volevo fare questa domanda. Oggi io, quando... Gracias de nuevo. Quería hacer esta pregunta de nuevo. Si yo tengo algún tipo de duda, yo voy por encima de todo hasta el Rav. Y cuando dentro de unos años Rav no esté, ¿a quién voy a preguntar? Rav dice, te diriges al grupo y el grupo rezará contigo y os dirigiréis juntos al Creador. No hay problema. Si tienes un grupo, entonces el grupo se dirigirá al Creador. Spa. Buenas, gracias. ¿Qué significa deja que un brote naciente sane, perdón? Repeat, please. Repite, por favor, la pregunta. ¿Qué significa deja que un brote naciente sane? אני לא הבנתי אותו לגמרי, אם הוא יכול לעזור באנגלית. Tal vez puedan preguntar en inglés. No. ¿Puedes preguntar en inglés, hacer la pregunta en inglés? No creo.
No, no יודע. מה, יש לו ספניש כזה שאי אפשר להבין? לא, לי אין את המילה פשוט מה שאומר. No, parece que está... que el traductor no puede traducir bien. Es la primera frase que se presenta en el artículo. נו, יהיה פעם אחרת. סליחה. El traductor al hebreo no entendía la pregunta. Rab dice, lo siento, la próxima ocasión haz la pregunta. Woman. Mac 25, mujeres. Дорогой Раф, в статье также написано, что мы каждый день должны обновляться и каждый день усиливаться в усилии. Se dice en el artículo que cada día tenemos que renovar nuestros esfuerzos. ¿Hay un límite a los esfuerzos que hacemos? ¿Qué significa hacer un esfuerzo añadido cada día? Porque da la sensación de que hicimos todo lo que pudimos. Rab, bueno, tenemos que examinarnos cada día y renovar nuestras fuerzas a diario, las fuerzas de conexión, hasta que descubramos al Creador entre nosotros. Francés. כן, במאמר כותב שצריך להגיע לשמה הכי גדול. מה האמצעי שיש לנו כאילו להעלות את ה... Dice aquí que uno tiene que alcanzar el Lolishma más grande. ¿Cómo incrementamos el Lolishma? Rab, cuando conectamos, empezamos a sentir cuánto estamos en Lolishma y alcanzamos un Lolishma muy grande, a partir del cual nos elevamos al Lishma. Yes, Yaakov. Una pregunta más acerca de esto. Sabemos que los amigos de las decenas tienen diferentes ideas para ejercicios, para trabajar en como si estuviésemos en Lishma y hacer escrutinios sobre esto. Podemos hacer este tipo de ejercicios como si estuviéramos en Lishma, porque si no tenemos ningún alcance de Lishma, es muy difícil llevar a cabo estos ejercicios. Rab contestó algo, pero no se escuchó. Y Amit le está avisando, no escuchamos la respuesta que le dio a Jacob. Y Rab dice, ahora quiero escuchar la pregunta de mujeres Mac. La pregunta es, ¿cómo utilizar esta sensación de temor, de que usted pueda dejarnos y fortalecernos en nuestra conexión? Rab, dirigirlo todo hacia el Creador, hacia el grupo y conectar con ellos. Y no necesitáis nada más que eso. Así es como será. Mujeres, Polonia 1. ¿Dónde dice que lo Lishma es llamado mentira y que el Lishma es la verdad? En lo Lishma la gente intenta alcanzar al Creador, Rab. Sí, pero no lo alcanzan todavía y por eso esa situación se llama mentira. Petah Tikva 17. En este punto entre el lo Lishma más grande y Lishma hay algo en mí que tenga que atribuir todo al Creador. Rab dice,
No, nada. Simplemente unirnos entre nosotros y con el Creador. Acerca de eso se dice que Israel, el Creador y la luz son uno. ¿Qué más tenemos? Mujeres EP 1. Tampoco está claro para mí este punto. Del lo lishma más grande llegar al lishma. ¿Cómo ocurre eso? ¿Hay algún tipo de acción por nuestra parte o está todo en manos del Creador? Rab. Ambas cosas. Tenemos que estar juntos, junto con el Creador. Pero ya sois capaces de ello. Simplemente intentadlo un poco más. Lo más importante es querer un poco más estar juntos y que conectar todos esos deseos, porque todos esos deseos no están conectados y por lo tanto no podéis captar, atrapar al Creador en esa red, tal como atrapamos a los peces en la red. Es como, ¿quién es el Creador? Es como esa ballena a la que hay que atrapar, que esta ballena está en el océano y nosotros tenemos que atraparla. Usted dijo que cada uno de nosotros tiene un gran deseo. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué tenemos que añadir? Rab, tenéis que conectar. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Petah Tikva 4. ¿Cómo correctamente trabajar sobre la intención de dar contento con nuestras acciones? Tienes que dividir tu tiempo dedicarte a los artículos y hacer preparación para la decena, hacer todo. Supongamos que cada día lees del libro del Zohar una página. Así es como es. Y así estudiamos Beit Shara Kavanot, la puerta de las intenciones. Yo no siento el retorno a ese libro. Yo sé que muchos no tenéis el tiempo para dedicárselo, pero sí, dice el amigo, queremos, pero hacer los artículos más. Por ejemplo, ayer nos reunimos para una comida y leímos el artículo del sábado al mediodía, pero durante la lectura, ¿cómo realizamos un esfuerzo interno correcto? Rab dice, no tengo nada que añadir. Haced el esfuerzo entre vosotros. Mujeres Mac 26. Se dice que necesitamos renovar nuestros cimientos, los cimientos del trabajo, y que desde ahí seremos capaces de triunfar. Entonces la pregunta es, ¿qué significa renovar esos cimientos? Examinar nuestro trabajo en la decena, ¿es eso, renovar nuestros cimientos? Rab, hay muchos estados diferentes en los que necesitamos apoyo.
Y normalmente recibimos el apoyo del grupo. Pero hay estados en los que, a propósito, el Creador nos muestra que no hay lugar del que recibir apoyo, salvo dirigirse a Él y hacer ese clamor. Así que necesitamos esas ambas cosas. Si es que entendí bien la pregunta. Si no es así, repítela, por favor. Y dice la amiga, renovar las bases, los cimientos en el trabajo, significa que tenemos que transformar, cambiar nuestra actitud hacia el Creador. Ra, no cambiamos nuestra actitud hacia el Creador, sino que renovamos nuestras fuerzas. Renovamos nuestras fuerzas. Y cada vez vemos que es una renovación, que es cuando vemos esa renovación es como un comprobante de que el grupo va en la buena dirección. Rav dice, sí, eso es cierto, muy cierto. Simplemente continuad y veréis que todo saldrá bien. Estad bien y hasta la próxima ocasión. Gracias a todos. A mí dice, gracias a todos. Vamos a cantar. When the gate to your heart is sealed off by a stone and there's no chance for love to get in, you feel so far away, separated from him all the time, still you're trying to live. But the moment has come to demand what you need to return and move up step by step. Then the lock on your heart suddenly breaks apart. From the darkness, the light shining in. Above the ups and downs, the love of friends is the only way we can grow. With one intention we will send to him the prayer of many from us below. Your heart is sealed off by a stone and there's no chance for love to get in. You feel so far away, separated from him all the time, still you're trying to live. But the moment has come to demand what you need to return and move up step by step. Then the lock on your heart suddenly breaks apart. From the darkness, the light shining in. Above the ups and downs, the love of friends is the only way we can grow. With one intention we will send to him the prayer of many from us below. Above the ups and downs, the love of friends is the only way we can grow. With one intention we will send to him the prayer of many from us below.